Hola a todos, el día de hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Gustavo Martínez Mier. Él se graduó con mención honorífica de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey en 1994. Completó su residencia en cirugía general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. En México DF en 1999 realizó un fellow en investigación quirúrgica y biología molecular en el Instituto de Michigan durante 1999 y un fellow en cirugía de trasplantes abdominales en la Universidad de Iowa del 2000 al 2002. El doctor Martínez Mier es actualmente cirujano de trasplantes, responsable del programa de trasplantes y jefe de la división en investigación en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, México, además de ser responsable del programa de trasplantes del Hospital General de Veracruz. Es investigador nacional de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología y ha realizado personalmente más de 700 trasplantes. Y pues es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy y poder escuchar de usted todo lo que tiene pues para contarnos, y le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, me escuchan bien, ¿verdad? Señálenme así si me escuchan bien. Bueno, gracias. Vamos a empezar. Primero que nada, quiero agradecerles a Sakaro y a Hilary la oportunidad de estar platicando aquí con ustedes. En realidad es una plática muy simple y muy amena, pero espero les guste. Básicamente me pidieron que les platicara un poquito de cómo está la situación de los trasplantes en este país. Como ella dijo, yo soy Gustavo Martínez Mier y aquí en esta ciudad, dijera que ahí están todas mis credenciales, pero interesantemente en esta ciudad y puerto de Veracruz, donde yo vivo, donde yo nací y yo radico al día de hoy desde hace más de 20 años, la mejor forma de describir todas estas credenciales es, hay una calle que pasa muy cerca del mercado principal de la ciudad que se llama Juan Soto. Y esta calle está llena de puestos. Entonces a mí mis amigos me dicen Juan Soto porque estoy como lleno de puestos, como ustedes ven aquí. O sea, tengo cualquier cantidad de menciones que a la hora de la hora, pero para fines prácticos yo simple y sencillamente soy un cirujano de trasplantes y de eso es de lo que les voy a hablar porque de ahí es de donde radica todo. Y además de que antes de que radique todo, a ver, como que no se mueve. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Por qué digo que soy cirujano de trasplantes y de ahí radica todo? Por esta razón. La razón tan simple como que un trasplante es noticia. O sea, y es noticia hasta que Selena Gómez recibió un trasplante, ¿no? Una persona famosa, ha habido deportistas que reciben trasplantes y siempre los primeros trasplantes en todos lados siempre son noticia, y que si hubo una donación es noticia, en fin. Que entonces hacer trasplantes es vivir un poco en el candelero, en el spotlight, en la luz de los reflectores. ¿Dónde empezó? Todo empezó ahí. Este es mi título profesional. Yo soy ex-AEMIS de la 10ª generación, orgullosamente. Compañero de dos personas que están aquí, que ya saludé, el doctor Luis Fernando Lara y el doctor Rafael Aguirre. El doctor Luis Fernando Lara no lo conocen ustedes, pero es un fantástico gastroenterólogo en Ohio State, y el doctor Rafael Aguirre pues es un pediatra allá en Monterrey, el cual muchos de ustedes a lo mejor ya conocen. Ese es mi título, ahí empecé yo. De ahí empecé cuando éramos 30 al año. 30 al año. Ahora son como 2 millones, creo. Pero bueno. Y esta es más interesante porque esta es la foto. Esta es nuestra foto de generación. El que logre identificarme al final de la plática le damos un premio. Entonces la voy a dejar 5 segundos para que me digan a dónde estoy, ¿no? Así como tiriririririri, ¿no? Y me encuentren. Y como ya pasaron los 5 segundos, al final les voy a preguntar a dónde estoy. Esta es la foto. Este es el antiguo San José de Monterrey. Algo que ustedes ni siquiera se imaginan. Pero bueno, creo que la estatua sigue ahí, eso sí. Yo hice mi residencia en la Ciudad de México en siglo XXI, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional siglo XXI del Seguro Social, que era tradicionalmente en aquella época uno de los hospitales más sólidos de cirugía general en este país. Yo, interesantemente, yo en ese momento ya era UCFMG Certificate. Yo presenté mis exámenes en aquella época, concursé para el match. Y yo lo puedo decir con toda calma y tranquilidad que yo no maché a cirugía general en aquel momento. Tengo aquí 2 amigos que dan fe de que yo no maché. Y quién sabe si a la larga, estoy convencido de que a la larga yo no estaría hablando de Veracruz si yo hubiera macheado. A lo mejor estaría hablando de otro sitio.
o las condiciones, mis condiciones de vida serían absolutamente diferentes. Sin embargo, no tiene nada de malo no machear. O sea, ¿por qué? Porque yo hice mi especialidad en probablemente uno de los mejores lugares donde se puede hacer cirugía general en este país. El Tecnológico de Monterrey me dio las armas para poder presentar mis STEPS y ser ICFMG Certificate, pero yo no me arrepiento, al contrario, me congratulo de haber salido de donde salí. Esta es mi primera fotografía como residente, era yo R3, y estaba yo operando una hernia umbilical. Y esta foto estuvo durante años y felices días en el consultorio de mi mamá era dentista, en paz descanse, y era una foto que tenía muy orgullosa mi mamá porque decía que nunca imaginaba que su hijo pudiera operar. Entonces, pues bueno, ahí está la prueba de que en aquella época también sabía yo operar. Y esta es la foto de mi fellow en Iowa. Tapé a la paciente para que no la vean. Esto es hace como 20 años, como 30 kilos y como 10,000 canas antes. Dijera que el de la derecha es una Lisa Tennings, el doctor Daniel Katz, esto es en la Universidad de Iowa. Aquí fue donde yo aprendí a hacer trasplantes para eventualmente regresar a este país. Nunca fue mi intención final quedarme en los Estados Unidos, porque yo siempre he creído que la gente migra porque le hace falta algo. Y yo en mi país no me faltaba absolutamente nada en aquella época. Cuando yo regresé en 2002, pues yo vivía muy cómodamente y actualmente sigo viviendo muy cómodamente, pero el país es un poco más complicado que lo que era hace 20 años, pero yo no tuve necesidad de migrar más que simple y sencillamente para aprender lo que no pude aprender en mi país. Y bueno, ahí tengo a mi amigo Luis Fernando, que él sí migró y él obtuvo lo que él quiso allá, porque le faltaba eso de allá, y entonces por eso es que se quedó allá, ¿no? Sí, hasta ahí. O sea, las migraciones se deben a eso. Entonces, pero dense cuenta como un tipo que de ser exaemis, de ser USMLE Certificate o ECFMG Certificate, no hace su especialidad en Estados Unidos y eventualmente se va a hacer algo de Estados Unidos. Y luego se regresa, que es lo más interesante de todo, ¿no? Y se regresa, ahí está mi diploma, mi fellow, yo soy certificado por la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplante. Dense cuenta cómo el diploma es ya casi 20 años, ¿no? Y yo regreso, ¿por qué? Porque la historia de trasplantes en este país, la historia de trasplantes la pueden ver aquí, y es muy interesante. Cuando yo regreso a Veracruz, yo regreso a un estado donde no se hacían más de 20 o 30 trasplantes renales en un año. Y bueno, esta es la cronología de trasplantes en este país para que entiendan cómo se han ido formando. En el 54, el primero lo hizo el doctor Murray en Boston, el primer renal. Luego el primer renal en México lo hizo el doctor Quijano en el IMSS, en el hospital donde yo me formé precisamente. En el 63 el primer hígado por el doctor Thomas Starso en Denver, ya falleció. En el 67 el de corazón por el doctor Barnard. En el 85 el de hígado por el doctor Dillis. En este país el doctor Dillis falleció el año pasado, penosamente. Yo no tengo la suerte de haber hecho el primer trasplante renal en Veracruz. Esa suerte le tocó al doctor Edmundo Gurayev hace ya muchos años. En 1988 hicieron el primer trasplante de corazón en México, el doctor Rubén Arguero, en el Seguro Social también. Entonces, ¿cómo dense cuenta cómo el Seguro Social hace 20, 30 años todavía era punta de lanza en algunas cosas? Y bueno, yo tengo la suerte de haber hecho el primer trasplante hepático en este estado, en el 2008, hace ya algunos años. Para que nosotros entendamos cómo está la cuestión de trasplantes en el país, primero tenemos que fijarnos en el organismo federal que supervisa esto, ¿no? Y el organismo federal que supervisa esto es el SENATRA. A diferencia de otros organismos como Estados Unidos, como UNOS, o otras organizaciones como la MT en España o algunas otras más, es el organismo que nos supervisa. ¿Y cuáles son las grandes diferencias? Las grandes diferencias es que esta gente nos publica estadísticas, pero sus estadísticas comparadas contra otros países del mundo no están tan sólidas en cuestiones de otras cosas que les voy a enseñar. No nos enseñan, el SENATRA no nos otorga, todavía no nos da sobrevida de injertos, todavía no sabemos el tipo de manejo de inmunosupresión de los pacientes, pero sí nos cuenta los números, cuando menos. Entonces, pues bueno, con la información que tenemos es con lo que tenemos que jugar. Entonces, el Centro Nacional de Trasplantes nos dice esto. Esta es una gráfica para que ustedes se den cuenta cómo era cuando yo llegué a este país. Yo llegué en el 2003 y se hacían 1,700 trasplantes renales en el país. Así, eso era. Esta diapositiva la saqué de una plática, como dice ahí, 2008, hace muchos años di esta plática, y fue la más viejita que encontré para poder poner en consideración. En aquella época en México, en el 2003, hicieron 91 trasplantes de hígado. Entonces, como se darán cuenta, en aquel momento la cosa iba en pañales, vaya, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y
Y en hígado no se ha despegado tanto como quisiéramos porque a veces cuesta mucho trabajo. Yo, de hecho, al día de hoy ya no hago trasplante hepático porque, y lo comento adelantándome un poco la plática, ¿no? En su momento, durante años y felices días, estuve solo en esta ciudad. Y entonces yo tenía que hacer la procuración de órganos, yo tenía que hacer el trasplante hepático y luego terminaba después de 8 horas de hacer un trasplante hepático y unas 5 o 6 unidades de sangre, o a veces hasta unas 10, digo, porque apenas iba yo empezando. Y volteaba yo, veía una hielera y veía 2 riñones. Y yo decía, no es cierto, me voy a morir, vaya, me voy a infartar. Pues no, digo, la vida no vale. O sea, ningún órgano vale la pena infartar al cirujano, valga la expresión, ¿no? Y eso es lo que creo que me ha mantenido vigente por los últimos 20 años, ¿no? Que yo entendí que había a lo mejor que había que renunciar a algunas cosas para poder hacer más. Entonces, yo desde esa época, desde el 2010, decidí que no iba a hacer más hígados y hasta que llegara alguien más. Y penosamente no ha llegado nadie más que me ayude a hacer un hígado. Lo cual a lo mejor pues sigo siendo un adelantado a este estado. En otros estados ya hay gente que hace más y ahorita lo vamos a ver, pero yo decidí que había que repartir los órganos. Entonces yo he tenido la suerte de mandar órganos fuera, ¿no? Yo mando órganos a la Ciudad de México, órganos a Monterrey. Yo he tenido, yo creo que por lo menos unos 10 trasplantes hepáticos del San José de Monterrey han sido de órganos provenientes del estado, que yo los he procurado y se los he mandado a cirujanos de trasplante allá, es más, de hecho, profesores de ustedes, el doctor Eduardo Flores Villalba y el doctor Carlos Rodríguez Montalvo. Yo he tenido la suerte de mandarles órganos. Entonces, digo, no he perdido un poco mi contacto regiomontano, ¿no? Pero bueno, ahí vamos llevando. Esta es la explicación de cómo eran las cosas. Y dense cuenta cómo en Veracruz en el 2006 se hacían 64 trasplantes renales y éramos como el 15º lugar. Yo les dije que yo llegué y hacíamos no más de 30, entonces ahí se empieza a montar un poco el efecto de su servidor. Yo para esa época hacía 30, 40, llegué a hacer hasta 50 trasplantes renales en un año, lo cual implica hacer más o menos 1 a la semana y es un muy buen ritmo hasta para cualquier programa que de buena intensidad en los Estados Unidos. Y tengo aquí un amigo que no me va a dejar mentir, hacer 50 renales en una semana, en un año es algo relativamente bueno. Así empecé yo. De esta foto no se acuerda Luis, pero así me ha de recordar a lo mejor la última vez que nos vimos en vivo, ¿no? Hasta los lentes se tuvo que ver, Rafa, así estaba yo hace muchos años. Lo que pasa es que mira, ya como fui echando a perder, ¿no? Esta fotografía es muy interesante porque esta fotografía estoy yo ahí con mi cara de pambazo. Y el de medio era el director del hospital, que es el doctor Julio César Viñas, ya se jubiló del hospital, y el del lado derecho es el doctor Armando Muñoz, él era el responsable de trasplante de córnea, y yo te puedo decir que estos son los 2 personajes que hicieron que Veracruz figurara en trasplantes a nivel nacional, además del director que nos dio manga ancha en el Seguro Social de hacer lo que quisiéramos, básicamente, y no lo que quisiéramos en mal, sino échenle ganas hasta donde lleguen, ¿no? Interesantemente, al día de hoy yo ya soy el jefe de división de investigación. Opero cuando yo quiero. Básicamente mis responsabilidades clínicas en el Seguro Social son no tan altas como en aquella época, y el director de educación e investigación es el doctor Armando Muñoz, o sea que la dirección de educación, de educación y de investigación del Seguro Social también es la división de mérita de trasplantes, porque al día de hoy pues ya no hacemos tantos ni yo, y ya como Armando está como unos años de jubilarse, ya este año se jubila, yo dentro de pronto ya terminaré mi actitud en mi servicio en el Seguro Social, pues por eso es que decidimos refugiarnos un poquito en esta academia de investigación y de enseñanza, y además porque nos pagan más, ¿no? Lo cual es mejor en cierta medida. Ahora, como les decía, el trasplante es noticia, y tan noticia es que, bueno, aquí está, miren, pequeña de 5 años, ¿no? O sea, cuando tú haces esto, pues sale en todos lados y te vuelves un poco un rockstar, ¿no? El chiste es no creérselo, ¿no? Esta es una niña, esta nota se publicó porque en el 2008 fue la niña más pequeña que habíamos hecho en el hospital, que pesaba 14 kilos y 5 años. La gracia de estos trasplantes es que, como dice ahí, son intraabdominales. Y entonces eso hace que sean más complicados, porque hay que pegarlo a la aorta y a la cava del niño. Como dice ahí, implica un alto grado de dificultad. Al día de hoy pues ya no es tan dificultoso, en aquella época pues sí me costaba demasiado trabajo, ahora ya no tanto, pero bueno, son noticias, ¿no? Y durante el marco de los 75 años del Seguro Social, que fue el año pasado, el jefe del servicio, porque al día de hoy yo ya no soy el jefe, yo soy el responsable sanitario, o sea, como quien dice, el responsable ante la ley. Pero el jefe del servicio, que es el doctor Pedro Moreno, que lo van a conocer en una diapositiva más adelante, dio esta plática, ¿no? Y entonces dice que yo soy el responsable de todas estas primeras veces. Entonces, yo soy el responsable de haber hecho la primera procuración de órganos en el hospital. También hice el primer trasplante renal en bloque,
¿Qué significa eso? Es tomar un donador pediátrico de menos de 5 años y pegar los dos riñones en el mismo paciente. También es el paciente renal pediátrico más chico, Rafa ahí lo puede ver, 3 años y 10 kilos, es un niño chico. Y también hice el primer trasplante hepático en el estado y en el hospital, evidentemente. Entonces, yo, después de que llegué en el 2003, me dediqué a intentar ser el de las primeras veces, y no porque me gustara hacerlo, sino porque no había nadie más, y había que intentar hacer un montón de cosas. Y bueno, eventualmente, cuando tú haces ese tipo de cosas y te vuelves un tipo relativamente obsesivo-compulsivo, empiezas a guardar la información. Y al guardar la información empiezas a generar conocimiento. Y ese conocimiento se traduce en investigación. Y a veces entonces esa investigación hay que cacarearla, como digo yo, los huevos a veces hay que cacarearlos. Entonces esta es una nota del periódico donde dice que fuimos al Congreso Mundial de Trasplantes fue en 2014, como dice ahí, efectivamente fue en San Francisco, y nos dieron un premio porque pues, fue uno de los mejores pósters presentados en el Congreso, ¿no? Interesantemente, ese póster, son de esas cosas curiosas, porque ese póster nunca llegó a publicarse, solamente quedó como un póster, y no logro saber por qué todavía. Creo que les gustó mucho la cosa, pero a la hora de la hora fueron unos resultados preliminares los cuales no dieron gran ciencia. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El trasplante es parte de este continuo de ir haciendo cosas. Dense cuenta cómo esta diapositiva se las puse para darnos cuenta de dos cosas. La primera, que es una pena que durante la pandemia 2020, dense cuenta cómo cayeron los trasplantes renales de forma súper significativa, de casi 3,000 a 900, y dense cuenta cómo en el 2006 había 1,700 trasplantes, y íbamos muy bien haciendo muchos trasplantes hasta que llegó esta mugre a matarnos el problema, ¿no? Y a tenernos así en Zoom y esto, porque si no esta plática hubiera sido presencial, a lo mejor en Monterrey, platicando con ustedes, y me hubiera dado muchísimo gusto verlos. Y bueno, esta diapositiva también, que es del 2020 del Senatra, nos refleja dos cosas. Nos refleja que obviamente hubo una caída en los números, y dos, la proporción de trasplante renal vivo donante vivo contra donante fallecido, o como dijeran en Estados Unidos, living donor versus deceased donor. Entonces, en Estados Unidos, en países civilizados, vamos a llamarle de alguna forma, países del primer mundo, o high income countries, dijeran, la proporción es 50-50, o a veces 60% de fallecidos y 40% de vivos. Nosotros en México guardamos una particularidad. Nosotros tenemos un 70% de vivos y un 30% de fallecidos. La tasa de donación de este país es no tan buena como quisiéramos. No es más allá creo que son 6 o 7 donantes por millón de habitantes, cuando en Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, son 20, o hasta a veces hasta 30, y en España ni decir, son como 50. Entonces, pues bueno, tenemos que surtirnos de donante vivo, ¿no? Familiares, esposas, esto era algo que me preguntaba la semana pasada. Yo esta plática, la diapositiva está en inglés porque yo di la plática muy parecida a la semana pasada en la Universidad de Oregon, también por Webex y Zoom y esto. Y entonces me preguntaban que a qué se debía esto, y yo les contesté que mucho tenía que ver con la idiosincrasia del mexicano y con su familia. Y bueno, dense cuenta como de la diapositiva que les enseñé del 2006 a la diapositiva del 2019-2020, pues al día de hoy hemos crecido. Ahora somos el estado entre el 5 y el 10, y ahí andamos más o menos a los mamazos, ¿no? Dense cuenta como en el 2019 hicimos más de 120 trasplantes renales, y en el 2020, pese a que tuvimos pandemia, pues hicimos 26, ¿no? E hicimos más que muchos otros lados, ¿no? Evidentemente los primeros lugares pues se vuelven las ciudades de alta densidad poblacional, o sea, que es la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, ¿verdad? Pero no andamos tan mal, digo, o sea, si se ponen a pensar, ahí andamos peleándole a Puebla, y andamos muchísimo mejor que otros estados. Entonces, ya Veracruz al día de hoy, 20 años después, les puedo decir que figura un poco producto de estar haciendo las primeras veces, como les platiqué en el panorama de trasplante. Y bueno, tenemos donantes fallecidos, no tanto como quisiéramos, no, en este estado no tenemos tanto una cultura de donación, pero nosotros tomamos trasplantes de donde nos caigan. O sea, yo tengo esa costumbre desde hace muchos años. A mí me ofrecían órganos de otros lados y íbamos y los procurábamos, y ahora los aceptamos. Nosotros somos un centro muy, muy agresivo. Lo que no quieren tomar otros lo tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo digo que cualquier riñón es mejor que nada. Entonces, pues digo, si me hablan de que hay un donante en Puebla, mientras tengamos la forma de que nos manden los órganos, los aceptamos.
Esta diapositiva nos muestra cómo penosamente los trasplantes hepáticos también se caen. La evolución del trasplante no fue subiendo, de 91 ya llegaron a 240, influencia principalmente de grandes ciudades, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, y eventualmente se cayeron por la pandemia 72, ¿no? Estos son los hospitales donde yo soy el responsable. Este es el hospital privado, Star Médica. Ahí es donde me gustaría hacer todos los trasplantes, sin embargo no los puedo hacer. ¿Y por qué no los puedo hacer? Porque no todo el mundo tiene para pagarlos, penosamente. Aunque si tuviera para pagarlos, tengan por seguro que los haría yo ahí, porque el lugar es fantástico, ¿no? Pero bueno, ahí dicen que yo soy el responsable. Este es el Hospital de la Seguridad Social, donde no tiene caso platicarles más, porque ustedes como mexicanos entienden cómo funciona el sistema de salud. Lo único que hay que platicar de esta fotografía es que tiene mucho Photoshop, porque normalmente ahí en la puerta está el que vende los bolovanes, el que vende el periódico, el que vende los refrescos, el que vende las micas para los papeles. Debe de haber normalmente como 25 carros mal estacionados ahí adentro. Y el edificio casi siempre está mal pintado y viejo y descuidado, pero bueno, como quiera que sea, es como dijera por ahí, sin embargo funciona, ¿no? Y este está demasiado bonito, es el Hospital General, este es Salubridad, es más chico que su metropolitano allá en Monterrey y es altamente politizado, porque los puestos de los directores casi siempre son designados por el gobernador y bla, 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 y esto y lo otro. Yo puedo decir que yo empecé en este hospital en el 2005, yo creé toda la infraestructura de en el Seguro Social ya existe un poco, pero yo creé toda la infraestructura de y este es el que más donantes produce, o sea, este es el hospital que más donantes fallecidos produce en todo el estado de Veracruz, y yo normalmente los procuro. Si ustedes ven la diapositiva van a ver un edificio allá atrás que es azul, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, es un edificio azul con gris, ¿no? A su derecha de la diapositiva. Yo estoy en ese edificio en este momento, ¿no? Ahí está mi consultorio. Entonces yo estoy transmitiendo, si yo me asomo a la ventana, yo veo el hospital. Y la verdad, la gracia de que mi consultorio esté ahí es porque yo no puedo cruzar. En teoría yo estoy trabajando en ese hospital ahorita, pero bueno, una cosa es que trabaje, una cosa es que asista y otra cosa es que trabaje. Y como nada más nos divide una cuadra, pues yo estoy dentro de los confines del hospital, entonces a mí nadie me puede decir nada. Yo estoy aquí en el aire acondicionado, en mi oficina, plácidamente descansando y platicando con ustedes. Ahora, ¿cómo funciona la asignación de órganos en este país? Esta es una diapositiva, como les dije, que presenté en Oregón. En Estados Unidos funciona bajo criterios científicos adecuados, que es básicamente calificar qué tan buenos o qué tan malos son los riñones y qué tan buenos y qué tan malos son los receptores de hígado, porque la parte de arriba es del riñón y la parte de abajo es de hígado. Y nosotros nos basamos en ciertos criterios que no tienen que ver propiamente con, sí tienen que ver con medicina, pero son como más amplios, son como unas cosas muy generales. La urgencia, la oportunidad, el beneficio esperado, que es la sobrevida, la histocompatibilidad y los criterios médicos. Si ustedes observan esas 5 cosas, sí se traducen al sistema de alocación de órganos. Y de hecho nosotros en Veracruz utilizamos un poquito el sistema americano. Nosotros tenemos un riñón, le calculamos estas cosas, KDPI, calculamos el EPTS, que básicamente son fórmulas matemáticas para clasificar al donador, para clasificar el riñón y para ver cuánto tiempo tiene el paciente, y en base a eso decidimos asignar el órgano. Obviamente nosotros medio que tomamos estas cosas para hacerlas sobre los criterios que nos dice la Ley General de Salud. Y bueno, pues hemos tenido más o menos buenos resultados, que esa es la idea. La idea es tener buenos resultados. Esta diapositiva nos explica lo siguiente. Esta es, si se dan cuenta, es el protocolo de trasplante renal de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, y esta es la guía de práctica clínica de inmunosupresión en el trasplante renal. Esta guía de práctica clínica incluye a todas las instituciones, si se dan cuenta, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, y supuestamente está avalada por la Academia Mexicana de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. Pero como todo en la vida, todas las guías prácticas sirven como guía, o sea, sirven de eso y no muchas cosas. Entonces, en realidad, cada quien determina haciendo un poco lo que quiere hacer, ¿no? Y también depende de la influencia. Y depende de la influencia del centro, ¿no? Por ahí anda una diapositiva que creo que la voy a adelantar y si no se los platico. Nosotros tenemos cierta manga ancha en cómo hacemos los protocolos de trasplante y cómo hacemos los protocolos de inmunosupresión. Y la influencia, ¿qué significa? Significa de dónde nos entrenamos y qué aspiramos. Como yo tengo influencia americana, porque yo me entrené en Estados Unidos, mis protocolos son básicamente americanizados y tropicalizados a la ciudad de Veracruz.
y mi forma de hacer las cosas son tropicalizadas a lo que me enseñaron en Estados Unidos y a lo que veo cuando voy a los congresos en Estados Unidos. Esta foto es un trasplante renal hecha por un servidor, digo, se ve muy bonito, ese riñón está precioso, digo, por eso lo escogimos, ¿no? Donde podemos ver aquí la vena renal perfectamente bonita, la arteria renal, el uretero ya pegado, el riñón rosa ya produciendo orina. Los procedimientos a la hora de los procedimientos quirúrgicos terminan siendo los mismos en todos lados del mundo porque el trasplante renal como técnica quirúrgica está estandarizada. Lo que puede ir cambiando es qué tan agresivo seas para hacer pacientes pediátricos, pacientes de poco peso, pacientes con anomalías urológicas, pacientes con sensibilidad, con histocompatibilidades poco adecuadas, con alta reacción inmunológica. Eso es lo que puede ir cambiando y cada centro va dependiendo cómo lo quiera hacer, ¿no? Esta es la gente con la que trabajo, para que la conozcan. Este es el urólogo más viejo de todo el programa, es el doctor Luis Alfredo Jiménez, y resulta ser que estudió la primaria conmigo. Cuando yo llegué a Veracruz y lo vi, dije, ¿tú qué chingados haces aquí? ¿No? Y me dijo, pues, ¿qué no te acuerdas que fuimos a la primaria juntos? Y entonces de repente me di cuenta que efectivamente fuimos a la primaria juntos. Y bueno, pues él durante años y felices días hizo las nefrectomías de donador vivo y todavía las sigue haciendo. Cuando uno llega, tiene que entender que uno tiene que intentar dejar escuela. Y estos dos son mis dos hijos más grandes, o mis hijos tontos, como digo yo, pero de tontos no tienen nada. El primero es el doctor Pedro Iván Moreno Ley, quien es el responsable del programa. Al día de hoy, nosotros tenemos la organización trasplantes o la educación en trasplantes en este país al día de hoy empieza a tener estándares. ¿Y qué significa esto? En cuestión cirugía, porque en cuestión nefrología de trasplantes los nefrólogos todavía no tienen una subespecialidad certificada en trasplantes. Nosotros los cirujanos sí ya. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un diploma avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía General donde nos certifica para hacer trasplantes. De hecho, la primera generación de certificados es conmigo. Yo soy el certificado 001. Y por ahí dicen y además como curiosidad yo hice las preguntas. Entonces, pues dijera que nadie se debe de robar mi computadora porque entonces si no todo el mundo pasaría la acreditación de trasplantes en este país. Y bueno, pues yo tengo la suerte de haber entrenado a Pedro y de haber entrenado a Lucy. Lucy es la cirujana de trasplantes más chica para que vean cómo está la igualdad y equidad y todas esas babosadas que hoy en día funcionan. Para mí eso son babosadas, vaya, porque las mujeres son igual de responsables que los hombres. También es así que ahí está Lucy. Este es el urólogo que entrenamos para urología y para hacer trasplantes. Este también no se lo quita, sino también pega. Se llama Carlos Allende. Hemos de decir que Lucy fue mi interna, mi residente y mi fellow. Y Carlos igual. O sea, yo a Carlos a Carlos fue hasta mi estudiante de medicina. O sea, yo a Carlos lo conozco desde que tenía 20 años y al día de hoy es papá de 2 gemelos. De un par de gemelos. Este es el nefrólogo más viejo de la ciudad, el doctor Marco Tulio Méndez. La foto es una paciente que escribió un libro. La paciente se llama Guadalupe Reali y hizo un libro de su vida de un trasplante, ¿no? De cómo le había ido. Ella tiene como 15, 16 años de trasplantada y ella es una de los principales portavoces de conciencia en donación de órganos y trasplante. Eventualmente hay un capítulo dedicado al doctor Méndez y un capítulo dedicado a un servidor. Entonces, es un orgullo. Yo por ahí tengo el libro, ¿no? A ver si vuelto y se los enseño, ¿no? Y dónde viene la dedicación. Y bueno, pues el doctor Méndez es el nefrólogo más viejo, ya está a punto de jubilarse, le falta 1 o 2 años. Él fue mi compañero de residencia en México, de hecho. Él es de Huatusco, de una ciudad como 1 hora de aquí. Es el hombre guapo, es el galán del equipo, es el otro nefrólogo, el doctor Sandro Ávila, ¿no? Hasta el nombre tiene nombre de galán de telenovela, Sandro Fabricio, ¿no? O sea, dijera que él cuando no lo alquilo de nefrólogo, lo alquilo de galán de telenovela. Es un tipo que se entrenó, su tratamiento de trasplantes es en España. Y es muy buena persona, muy buen amigo mío, y por eso es que soporta todo tipo de tonterías que yo le diga. Y este es nuestro anestesiólogo, el doctor Andrés Irigoyen, quien es yucateco, de hecho, y además de ser anestesiólogo en trasplantes, es anestesiólogo pediatra, entonces es un tipo muy solicitado. Anda por todos lados del país, de todos lados de la ciudad, parece trompo. Y bueno, como se darán cuenta, hemos avanzado que ahora los chicos van hasta en avión. Cuando yo empecé esto, yo iba en mi carro. Es más, yo tengo historias como que yo llegué a tener 2 riñones en la sala de mi casa, en una hielera, porque nadie confiaba.
En el hospital nadie quería, las enfermeras no querían hacerse cargo de la hielera con los riñones porque era demasiada responsabilidad. Hasta que un buen día yo le dije a este doctor Viñas que vieron en la diapositiva, les dije, pues si nadie quiere me lo llevo a mi casa porque ahí estoy seguro que nadie se lo va a robar. Y eventualmente al día siguiente yo llegué con mi hielera de los 2 riñones. ¿No? Yo tuve que ir en carretera manejando mi carro. Tengo historias, alguna vez me paró un policía federal y me dijo que por qué iba con tanta prisa. Y entonces yo le conté que tenía que ir a hacer una procuración de órganos. Iba yo con 2 residentes de cirugía, jamás se me va a olvidar. Los 2 residentes de cirugía al día de hoy son oncólogos. De hecho, uno vive en Jalapa y el otro vive en Nogales, Sonora. Y entonces el policía federal nos dijo que veníamos infringiendo la ley. Entonces yo le dije sí, que me parecía bien, pero que yo tenía que llegar a hacer una procuración de órganos. Y entonces yo saqué mi teléfono y le dije, mire, le voy a tomar una fotografía a su nombre y a su placa. Y para cuando mañana usted salga en las noticias diciendo que usted no me dejó llegar a tiempo, entonces pues usted decidirá quién pierde su trabajo, o usted o yo. Y después de eso el policía decidió subirse a su patrulla y abrirnos paso hasta que llegáramos a la ciudad como a 50 kilómetros, ¿no? Esos tiempos han cambiado. Entonces el señor, estos muchachos, es un avión, una hielera que no es del Oxxo. Lo cual me da mucho gusto porque, pues bueno, yo a mi edad ya, digo, no es que esté muy viejo, ¿no? Digo, me veo más viejo que el otro par de soquetes que están ahí, pero en realidad soy más joven que ellos. Sin embargo, a 20 años de ser cirujano de trasplantes, pues bueno, creo que cuando menos la semilla de hacer las cosas bien se ha gestado. Y muchas de las cosas terminan siendo promoción y promoción. Les platiqué del libro de esta niña Lupita Reali, y bueno, ahora porque hay pandemia y esto, pero todos los años se intenta hacer una carrera donde la gente toma conciencia de las cosas, se hacen marchas, se hacen pláticas, y ahí es donde uno a veces pues termina pegándole a Rockstar, ¿no? Donde lo entrevistan y bla, 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 no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como les platiqué, pues ustedes sabrán y entenderán que como no es tan estandarizado, pues cada centro de trasplante ve la forma de hacer por su propio bien, porque cada quien tiene sus estadísticas, ¿no? Y el Senatra no nos otorga estas estadísticas que nos debería de otorgar. A mi parecer, creo que nos las debería de otorgar, como las otorgan las organizaciones escriptoras de estadísticas de trasplante en otros lados del mundo, como la ANT en España, como UNOS en Estados Unidos, como el INCUCAI en Argentina. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Decidimos hacerlo de forma de investigación. Y la forma de investigación termina en manuscritos, en artículos. Y la idea es que se publiquen en artículos en revistas indizadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta de todo esto, el hospital tiene una alta producción científica en materia de trasplantes porque básicamente buscamos con esto obtener credibilidad en el mundo del trasplante, y no nada más en Veracruz, sino en todo México y en todo el mundo. La idea es esa, ¿no? La idea es que las cosas se hagan bien y que la gente sepa que se hacen bien. Y bueno, esta pequeña diapositiva es un trabajo publicado en el 2020. Son muchos autores, como se darán cuenta, pero lo más interesante de los muchos autores es lo siguiente. Los primeros 3 después de un servidor son estudiantes de medicina de 4º año, ¿no? Porque yo di clase ese año yo di clase en la Universidad Veracruzana. Yo entro y salgo de la universidad porque la universidad es peleada con los profesores de cátedra y esto y lo otro, y a mí no me gusta ir a competir para dar una clase a las 7 de la mañana de algo que no me gusta. Entonces, cuando hay oportunidad de dar clase de lo que me gusta, sea de cirugía o de alguna otra cosa, pues, y hay un espacio, pues me hablan. Si ustedes se dan cuenta, el 5º autor es el doctor Viñas, que en aquella época era el director del hospital. Cuando yo llegué, ustedes vieron la diapositiva, el chaparrito ese que estaba en medio de nosotros dos. El doctor Viñas al día de hoy es el director de la facultad. Entonces, como ustedes comprenderán, pues yo he seguido la colita de él, ¿no? Y él me ha seguido jalando y jalando y jalando para hacer este tipo de cosas. Y bueno, esto es lo interesante, que nosotros básicamente utilizamos los recursos de donde se pueda y como se pueda para generar información, y siempre es bueno tener manos para trabajar y las buscamos de donde Dios nos da a entender. Entonces, este pequeño trabajo, para que se den cuenta, básicamente desglosa cómo son nuestros pacientes enlistados, lo cual en el Senatra no lo van a encontrar nunca. Nada más dice el número de pacientes que hay. Y aquí les puedo decir con tranquilidad que en Veracruz tenemos 467 pacientes enlistados, donde en su mayoría son hombres, donde tienen 38 años de edad en promedio, donde tenemos su porcentaje de reactividad, que es eso que se llama PRA, que es básicamente la definición, es el porcentaje de inmunogenicidad que tienen. Esto no se reporta en ningún lado de México, no lo encuentran en información abierta. Y el EPTS, que es una clasificación para saber qué tan enfermos están los pacientes. 19.8 es más o menos el promedio que hay en Estados Unidos.
El tiempo de espera promedio de nosotros es de 3 años. Sin embargo, si ustedes ven la otra lado de la diapositiva, se darán cuenta de que nosotros dividimos los pacientes en 3, los que están activos, los que están inactivos, sea porque se murieron o porque perdieron su seguridad social, y los que se trasplantaron. Y las diferencias principales es que los trasplantados son más jóvenes, que tienen más tiempo en diálisis y que tienen más tiempo de espera y están menos inmunizados porque su PRA es menor. Y por eso están las estrellitas ahí para que se den cuenta que son estadísticamente significativas. Este es otro trabajo que también, si se dan cuenta, este es publicado un poquito más viejo, en 2016, con otros estudiantes, de hecho también, porque hay que tomar de donde se pueda. Y esto nos dice, uno, cómo son las características de nuestros donantes. Nuestros donantes son jóvenes, tienen buenas creatininas. Sin embargo, un 20% de los donantes es lo que nosotros, 14% es lo que consideramos donantes de criterio extendido. ¿Qué significa esto? Son pacientes que tienen creatininas superiores a 1.5, que son pacientes que tienen más de 50 años, pacientes que donan sus órganos ya con muerte cerebral, ¿no? Donantes fallecidos que tienen diabetes o que tienen hipertensión. Este porcentaje de donante de criterio extendido es muy alto para el país. El país normalmente no usa más del 10%, nosotros usamos el 15%, y esto es de 2016. Les puedo apostar que a partir de aquí, si hiciéramos el análisis, tendríamos casi un 20 o un 25%, porque cualquier riñón es mejor que diálisis, y si podemos sacar de diálisis al paciente, lo vamos a intentar. Y somos muy agresivos, pues somos 3 cirujanos a la hora de la hora, y así los entrené. Y esa es nuestra sobrevida a 3 años, que no es tan buena como quisiéramos, pero bueno, ahí está. Y el tipo de inducción que utilizamos, que es timoglobulina, que es uno de los agentes inductores más frecuentes en los Estados Unidos. Y de hecho, lo que dice aquí, que es 5 miligramos por kilogramo, es lo que normalmente se usa en Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de publicarlo valida los resultados comparados contra el resto del mundo. Y este es uno recién publicado, acaba de salir, 2021. Este nos dio tiempo de hacer hasta un protocolo RCT, que le llaman los americanos, Randomized Control Trial. Es un protocolo prospectivo aleatorio controlado, donde vimos 2 tipos de terapia inmunosupresora e inducción. La inducción en los trasplantes básicamente se define como el primer medicamento que tú le pones al paciente para evitar que haga rechazo durante los primeros 3 meses. Los 2 medicamentos que se utilizan son timoglobulina y basiliximab. Y nosotros en este RCT, normalmente la dosis de timoglobulina es estándar a 5 miligramos, pero nosotros pensamos que en los donantes de bajo riesgo, en los trasplantes de bajo riesgo, podíamos utilizar 3 miligramos. Y nos dimos cuenta de que efectivamente sí se puede utilizar con muy buenas sobrevidas, tanto injerto como paciente, como se puede ver ahí. Esas sobrevidas son similares a cualquier lugar del mundo, con muy buenas tasas de rechazo. Y lo interesante de todo esto es que, como la gran mayoría de nuestros pacientes pesan menos de 70 kilos, en cuestión precio y costo-beneficio, la timoglobulina a 3 miligramos en pacientes inferiores de 70 kilos es más barata. Entonces, eso implica que la podemos utilizar y podemos optimizar recursos. Ese sería el siguiente estudio, que no hemos hecho todavía porque tengo que sentarme a hacer análisis de costos. Y para eso, pues la verdad, no soy muy bueno. Pero no así que no soy muy bueno para nada, pero principalmente en farmacoeconomía no entiendo ni madre. Entonces, por ende, pues no lo he hecho. Tengo que rodearme de un farmacoeconomista que me ayude. Y lo ando buscando, que es lo más interesante, porque no conozco a ninguno. Y bueno, como les decía yo, la gracia de todo esto se traduce en esto. Si ustedes ponen esas palabras en el PubMed, en el Medline, que es Kidney Transplantation Veracruz, México, les van a salir 23 artículos, donde somos el grupo. Este es otro artículo. Si ustedes ven ese título, no lo vieron ustedes ahí, es otro título. Y bueno, eso es con respecto a trasplantes, ¿no? También tenemos otras líneas de investigación sobre cirugía hepática, sobre cirugía hepatobiliar, porque pese a que ya no hago trasplante hepático, me di cuenta de que es más cómodo operar un tumor de hígado a las 8 de la mañana y terminar a las 12 del día, ¿no? Y se hace a las 8 de la mañana y es un caso programado y todo el mundo está muy contento. Y es más fácil hacer un Whipple programado que ir a hacer un trasplante hepático. Entonces, pues bueno, entonces mejor hago cirugía hepatopancreatobiliar, que puede ser programada, casos matutinos, y terminar temprano y poder ir a casa. Pero a la hora de la hora, si ustedes revisan esto, es toda la información de nuestro centro, o sea, vertida de una forma u otra. Ahí viene nuestra experiencia en renales pediátricos, en donantes fallecidos, en inducción, en inmunosupresión, en lista de espera, en todo. ¿Por qué? Porque intentamos generar información. Todos son, por ende, son artículos indizados en PubMed, ¿no? Y bueno, eso eventualmente lleva a 2 cosas. La primera lleva a que con el paso de los años te vuelvas un hombre importante, en teoría. Y entonces te vuelves, como en este caso, la academia,
miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Yo tuve la suerte de ser inducido el año pasado. Esta foto fue el 20 de octubre del año pasado. Y bueno, pues ahí hasta me tuve que rasurar y todo y peinar, ¿verdad? Y me pusieron mi toguita y mi birrete. Está muy bonito, por cierto. Y es una ceremonia altamente solemne. Les puedo decir que Exatex al día de hoy creo que nada más hay 2 o 3 dentro miembros de la academia, pero es lo que yo les platico. Dense cuenta cómo uno puede hacer un montón de cosas abajo del Río Grande y abajo de Nuevo León, nomás queriéndolas hacer, ¿no? Y bueno, hacer 700 trasplantes se dice fácil y no es tan fácil a la hora de la hora. Entonces, como ustedes comprenderán, 700 trasplantes es una fiesta. No me he vuelto a cortar el pelo desde ahí, les confieso, ¿no? A ver si hago más trasplantes. No, decidí que no me iba a cortar el pelo a ver cuánto me crecía. Pero bueno, y pues obviamente es motivo de regocijo, ¿no? El hospital hizo una pequeña celebración, hicieron favor de tomarme esta fotografía, ¿no? Donde pues obviamente es un gran logro, ¿no? Hacer 700 trasplantes. Hay programas enteros. Yo creo que el Hospital San José de Monterrey no ha hecho 700 trasplantes en toda su historia. Con eso les digo todo, ¿no? No lo creo, ¿no? Y bueno, pues yo solo he hecho 700. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué les quiero decir con esto? Lo único que hay que hacer es agarrarse de la universidad, escoger un buen sitio, y echarle, no es echarle ganas, porque esa cábula de echarle ganas suena como fútbol. No, es simple y sencillamente prepararse, hacer las cosas bien y eventualmente trabajar. Y al final del día, digo, yo me gradué en 1994, entonces si se ponen a pensar, tenemos que ya más de 25 años de graduados, una cosa así. Y pues bueno, a la hora termina siendo esta plática que estoy aquí. Y creo que lo más importante de todo no es todo lo que yo pueda hacer, sino poder decir esto, poder decir que yo soy un hombre de familia, ¿no? Esta es mi esposa, ¿verdad? Y este es como yo empecé de grande, pues este es el único hijo que tengo, que se llama como yo, Gustavo. Y lo más importante es que al final del día trabajas y ves la forma de poder irte de vacaciones al crucero de Disney, ¿no? Que por cierto es fantástico. El día que regresen, tengan la oportunidad, vayan, ¿no? Porque eso es lo más importante al final del día. Y yo esa es una de las razones por las cuales vivo en Veracruz, porque soy un hombre pleno en que yo soy de aquí. Rafa no me va a dejar mentir y al rato a lo mejor le abrimos el micrófono para un comentario de mis épocas de estudiante, ¿verdad? Podrá decir muchas taladeces mías, ¿no? Igual Luis va a poder decir muchas taladeces mías, pero de ahora ese soy yo. Mira, ya hasta se subió al carro. Soy un tipo nacido veracruzano, crecido veracruzano, que un buen día se dio cuenta de que se podía regresar. Y entonces al regresarme aquí, pues lo único que había que hacer era intentar explotar al máximo lo poco o lo mucho que pudiste aprender. Y dentro de eso, poco o mucho, pues eventualmente también implica afincarse, generar pertenencia, generar muchas cosas más y generar una ancla sólida. Y la ancla sólida se vuelve la familia, ¿no? Y eso es lo que me permite afortunadamente estar bien. Mañana, si todo sale bien, cumplo 10 años de casado con esta señora. Que se me han hecho como 5 minutos, nada más, no se lo digan. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y por favor siéntanse libres de preguntar lo que quieran, abran el micrófono. Hace muchos kilos, Rafa, es correcto, pero muchos, y mucho pelo. Date cuenta cómo, mira, ya lo tengo gris, ¿no? Entonces, pero abran el micrófono, por favor, y siéntanse felices de preguntar lo que quieran. Bueno, doctor, pues ya tenemos nuestra primera mano levantada, entonces va a ser Fernanda Martínez. Adelante, Fer. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Fer. Primero, pues felicidades por su trabajo, la verdad está muy padre, muy interesante y muy, no sé, creo que nos da mucho gusto a todos escuchar que estas cosas se estén haciendo pues, en diferentes partes del país. A lo mejor crecemos con la idea de que eso no sucede, pero pues yo sé que estamos muy equivocados. Entonces está muy padre escucharlo. Y pues mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se puede ir integrando el tema de la ingeniería de tejidos en el trasplante, pues aquí en México? O sea, si está funcionando, si se ve que sí se puede ir integrando pronto o si no le vemos todavía mucha Pues utilidad. mira, ingeniería de tejidos a reconstituir órganos la veo complicada. El señor que se unió a la plática, Luis Fernando Lara, es experto en trasplantar islotes, células de islotes pancreáticos, ese hombre que va ahí manejando. Entonces la pregunta no la hiciste para mí, la pregunta la hiciste para mi amigo Luis Fernando. Creo que los protocolos para hacer trasplantes de células en este país van muy, muy atrasados. Y bueno, pues y obviamente recreación de un órgano per se lo veo todavía muy complicado. Luis te puede decir alguna cosa. Abre tu micrófono, gordo, y díselos. No se oye.
Ahora sí. Ya. Ok. Bueno, mucho gusto. Sí, tienes razón. Aquí nosotros hacemos trasplantes, autotrasplantes, islotes. También hacemos alotrasplantes, islotes pancreáticos. Estamos ahorita intentando y trabajando en lograr diferenciar células pluripotenciales en diferentes órganos. Tenemos éxito con diferenciarlos en islotes pancreáticos. Y también en tejido neuronal. Eso es realmente increíble. Yo creo que por ahí va los siguientes pasos para algunos tipos de trasplantes. También somos de los pocos centros que estamos participando en la introducción de islotes diferenciados que los injertamos en pacientes con diabetes tipo 1, que se meten en tejido subcutáneo. Los resultados son interesantes, pero es muy naciente, pero definitivamente va a tener que ser porque no tenemos suficientes donantes y los problemas ¿cómo se llama?, de trasplantar órganos completos. En algunos casos va a ser necesario como el corazón, pero en otros casos como el hígado, pero no sé si el hígado, pero el riñón, posiblemente el páncreas definitivamente, y en algunas cuestiones neurológicas creo que los injertos seccionales, si quieres llamarlos así, van a ser muy importantes. Han oído. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda que quiera levantar su mano? Mayela, adelante. Hola, doctor, pues muchas gracias por su plática. Siento que esto sí es un tema como que no se habla mucho y pues es muy importante. Yo le quería preguntar, medio curiosidad, ¿qué es lo que se le ha hecho más difícil durante su trayecto en esta especialidad? ¿Qué se me ha hecho lo más difícil? Lo más difícil es, parece como, a veces parecen como déjà vus, como, ¿por qué? Porque las cosas se tropicalizan y vuelve a llegar gente nueva y hay que volver a hacer y hacer. Es difícil, el concepto, ¿qué es lo más difícil? Es mover las cosas hacia adelante. ¿Y por qué? Porque te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí, Mayela, híjole, la gente no creía había protocolos de inmunosupresión viejísimos que yo tuve que llegar a remodelar, y la gente no creía que fuera capaz de hacerlo. La otra es, en aquella época, la reticencia a que una sola persona pudiera haber aprendido todo. Era una bronca, entraba el angiólogo, entraba no sé quién, entraba todo el mundo. Luego después vino la estandarización y eventualmente es mucho luchar contra corriente y luego al final, como todo en este país, la medicina institucional se vuelve un caos en el sentido de que tenemos que utilizar la medicina, como dice un amigo mío que es cirujano plástico, utilizamos la medicina basada en existencia, más no en evidencia. O sea, utilizamos lo que hay con lo que hay, ¿no? Y luego dice un amigo traumatólogo que aquí de lo que hay nunca falta nada, ¿no? Entonces tenemos que irle gestando y moviéndole. Y el principal problema es ese, lidiar hacerle creer a la gente que se puede. Dos, lidiar un poco contra el burocratismo. Y tres, ir validando las cosas. Por eso es que yo te platicaba del entrenamiento certificado. Ya lo validamos. Durante años y felices días los cirujanos de trasplante éramos nada. Y ahora somos certificados. Durante años y felices días no había sitios de entrenamiento. Ya están los sitios de entrenamiento puestos. Durante años y felices días nadie sabía cuáles eran los resultados verdaderos de un programa de trasplante en México. Ahora ya lo hacemos. Y así, y muchas cosas, otras más. Yo creo que el principal problema es ir luchando contra corriente. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Yo tengo. Doctor, ¿y usted cómo ve el panorama de trasplantes después del COVID? Buena pregunta, Luisa, ¿verdad? Creo que poco a poco tenemos que irnos reponiendo de este aturdimiento en el cual nos metimos. Yo creo que cuando empezamos a tener menos olas y empecemos a estar vacunados y este tipo de cosas, vamos a incorporar el examen de COVID dentro del arsenal
dentro del arsenal de transmisibles. O sea, normalmente un donante, tú tienes un donante de muerte cerebral y le haces tu VIH, VDRL, hepatitis B, hepatitis C, TORCH, las cosas que son transmisibles. Yo creo que poco a poco vamos a ir incorporando eso. Es más, de hecho, las donaciones que se han podido lograr, nosotros al día de hoy ya logramos una donación en épocas de COVID aquí en Veracruz y lo hicimos porque pues, nos movimos para que la prueba se hiciera lo más rápido posible. Hicimos una combinación de entre prueba rápida, tomografía, mandamos un PCR fuera. Eso sí, el órgano tuvo algunas horas de isquemia, o sea que estuvo fuera del cuerpo un rato y afortunadamente funcionó bien los 2 riñones. No procuramos hígado porque, pues bueno, por la premura y por la situación, pues para generar nuestro propio microcosmos. Pero yo creo que está orientado a la capacidad que tengamos de irnos reponiendo a saber, 1, las pruebas diagnósticas y 2, a nivel de vacunación de la gente y 3, a nivel de enfermedad, ¿no? Acaba de salir hace poco y les recomiendo un trabajo. Hay una iniciativa que se llama COVID Search. Es un grupo de estudio que tiene que ver con cirugía global. Primero se llamaba Global Search, hicieron muchos trabajos y ahorita hicieron unos de COVID, donde está recién publicado en Anestesia, que es ese journal así muy pesado, donde dice que si a ti te dio COVID, es preferible que te esperes 7 semanas a operarte, porque si no, los pulmones te va a cargar el payaso. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si el paciente le dio COVID, le preguntamos cuándo le dio. Si el paciente está vacunado, le preguntamos si se vacunó. Y también hacemos prueba rápida de tomografía para saber cómo está la cosa. Entonces, yo creo que sí nos acostumbrando. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene una última duda? Queda un minuto. Una última pregunta, si hay espacio. Ok, entonces veo puros thumbs up de que estuvo muy bien. Muchas gracias al doctor Gustavo. Antes de que cuelguen, yo quisiera, por favor, decir una cosa rapidísima. Por supuesto que gusto escuchar a mi querido amigo y compañero, y también verlo a Rafa, pero también yo quisiera recalcar la importancia de lo que el doctor Martínez Mier ha mencionado. Mire todo lo que ha logrado, ¿verdad? En un programa increíblemente rústico, digamos así, para cuando comenzó. Las preguntas que él se ha hecho son clínicamente sumamente importantes y han logrado mejorar el trasplante y sirve como ejemplo a otros programas. Digamos, no sirve compararse con Estados Unidos. Lo que él ha hecho en Veracruz no se ha hecho, por ejemplo, en Ecuador, de donde yo soy originario. Así que yo creo que es importante que ustedes, que son estudiantes, vean que existen opciones, oportunidades, están a todas partes, están abiertas por todos lados y es importante que ustedes vean lo que se puede lograr cuando uno quiera hacerlo. Así que felicidades, doctor, por la exposición y lo que has logrado es verdaderamente un gran ejemplo para el país. Eso lo dices porque me quieres mucho, güey. Si quiere, ahora yo lo repito, doctor, porque justo nos vamos muy motivados. Creo que hablar de trayectoria y hablar sobre todo lo que ha hecho es una inspiración para muchos de nosotros, sobre todo para quienes estamos pensando abajo del río Bravo de quedarnos. Entonces, donde surgen estas dudas de cómo podemos empeñar una carrera profesional exitosa. Espérate, tienes que abrir el micrófono a Gerardo Cisneros. Ese es otro compañero mío de generación que fue roommate de Luis y roommate mío. Jerry, ¿cómo estás? Te perdiste la plática, eres un sonso. Bien, aquí he estado. No, aquí he estado todo el tiempo. Vaya. Estaba yo de anónimo. Eres un sonso. Tienes que decirle a mí, diles cualquier cosa mala. Sí, no. Aquí nada más quiero reiterar lo que dijo Luis, ¿verdad? Que realmente los logros que has tenido, Gustavo, han sido por tu perseverancia y, como dices tú, nadar en contra de la corriente, que sigue siendo, ha cambiado, ¿verdad? Yo me imagino que los obstáculos son diferentes ahora de los que tuviste antes, pero siguen habiendo muchos. Y yo creo que si hay alguna persona que nació con la capacidad de hacerlo, eres tú, porque se necesita cierto tipo de ciertas cualidades y una personalidad para poder lograr lo que has logrado tú, porque muchos otros yo creo que se han quedado en el camino y por eso tú lo has logrado, ¿verdad? Entonces, todas esas cualidades que tienes, para bien o para mal, aquí te han ayudado a lograr lo que has querido. Así es que muchas felicidades. Aquí escuché toda la plática. Qué bueno, te quiero mucho. Tenía tiempo de no verte. Hablamos muy seguido, pero lo quiero demasiado, como se dan cuenta. Ellos en la universidad. Okay. Por eso me quieren tanto. Un gusto haber tenido tu plática y adelante, Gustavo, que aquí estamos para seguirte apoyando.
Gracias. Ellos son los siguientes ponentes, ¿eh? Yo les paso sus contactos porque los dos son muy exitosos en lo que hacen. Ya se fregaron, van a tener que hablar. Los dos. Rafa lo tienen ahí en Monterrey, entonces digo, también se los paso, pero ellos dos los paso con los contactos. Van a tener que hablar la próxima vez ustedes dos. ¿Mm? Pues hablaremos de algo. Siempre hay algo que hablar, por supuesto. ¿Mm? Muy bien. Gracias, Gusto en Jerry. verte, Gustavo. Okay. No, el gusto, gracias, Jerry. Saluda mucho, por favor. Muchísimo. Claro, claro, con tu parte. Adiós. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gerardo Cisneros. Como quiera, ya anoté los nombres de todos, doctor Gustavo, para que me los envíe y nos organicemos. Muchas gracias por la asistencia a todos y como quiera, este video se va a compartir con el resto de generación porque hoy tuvimos varios eventos a la misma hora. No te preocupes. Y le enviamos su certificado de participación, que estamos muy agradecidos por correo. Y nuevamente gracias a todos por asistir y qué emoción poderles ver hoy. Gracias. Saludos, Rafa, saludos en casa. Luis, saludos a Kena y a los chamacos, por favor. Saludos a todos, niños. Ha sido un gusto. Gracias. Lo convertimos en un familiar. Dense cuenta. Cuídense.